Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Increíblemente, la institución de la Inquisición, que sostuvo la Iglesia Católica desde 1184 hasta fines del siglo XIX y que de alguna forma sigue hoy mismo, es motivo de debate con quienes desearían presentarla como una especie de club de macramé dedicado a sonreír y repartir galletitas y buenos consejos por el mundo cristiano durante 800 años. Cierto que también hay exageraciones, generalmente producidas por medios de países protestantes que sufrieron la persecución de la Inquisición, pero que ninguna persona seria debería tener en cuenta, como no sea para reírse un poco. Pero esto no debería ser pretexto para negar los horrores, el dolor, la ruina y el miedo que inspiró la institución en los dominios de la Iglesia Católica. En el caso de España, hoy en día, los militantes católicos llevan a cabo intensas campañas para negar lo que llaman leyenda negra, con una ferocidad nacionalista que sería menos esperpéntica si contara con datos y no solo con una fervorosa pasión nacional religiosa. Vamos a ver la historia de esta institución, pero para ello tenemos que tocar algunos temas anteriores a ella, entre otros la tolerancia de la antigüedad y el arribo de la cristiandad a Europa. Las persecuciones por motivos religiosos son un invento relativamente reciente. En la antigüedad, la religión estaba estrechamente unida a la etnicidad, al imperio y a la ciudad. Se esperaba que todos los ciudadanos participaran en el culto con objeto de mantener el favor de los dioses y su protección para toda la comunidad. Así, por ejemplo, Sócrates fue condenado a muerte por el delito de asebella o impiedad, que implicaba irreverencia hacia los dioses del Estado. Y en esta acusación no había maldad, incomprensión a la simpatía de Sócrates o rechazo a su filosofía, sino la lógica de la religión de los atenienses. Los años desastrosos que había vivido la ciudad-estado en su guerra con Esparta seguramente se debían a que Zeus y otros dioses estaban molestos con ellos. No había otra explicación. Y un crítico como Sócrates dentro de la comunidad sin duda jugaba un papel en esta mala disposición de los dioses. Juzgarlo y condenarlo significaba apostar a que los dioses se aplacarían y ya no lanzarían más tragedias sobre Atenas, sino que la protegerían. Pensemos que el jurado no era pequeño. El jurado que condenó a Sócrates estaba formado por 501 hombres atenienses a los que el bienestar de su ciudad interesaba más que nada, y lo condenaron por más de 30 votos. A los romanos les daba igual que llegaran a su ciudad griegos que adoraban a Zeus, bárbaros que adoraban a Odín o egipcios que veneraban a Amón-Ra. Primero que nada, los romanos consideraban que estos dioses eran todos más o menos equivalentes entre sí y equivalentes a Júpiter. Y mientras los visitantes no interfirieran con el culto público a los dioses protectores de Roma, si no perturbaban el orden social ni dañaban lo que en Roma se consideraba moralmente aceptable, vaya usted a saber qué era en cada momento, podían hacer lo que quisieran y tener cualquier religión. Incluso la variedad de dioses según etnia y pueblo fue argumentada por algunos como una muestra de la inexistencia de la verdad absoluta. Así, por ejemplo, cuando más o menos en el 1348 antes de la era común, Akenatón declaró que el único dios egipcio era el sol Atón, destruyó o borró las inscripciones dedicadas a Amón y otros dioses, pero no se dedicó a perseguir a quienes persistían en el culto a Amón-Ra, que alguno había. Del mismo modo, su hijo no volvió al culto politeísta torturando infieles que estuvieran con Atón, sino reinstalándolo poco a poco, empezando por su nombre, que pasó a ser, en lugar de Tutankamón, Tutankamón. Usted lo conoce. Incluso en las guerras ordenadas por Dios a los hebreos en el Antiguo Testamento para aniquilar a las tribus canaanitas y otras, tendrían más el objeto de la conquista territorial que la imposición de una religión o el castigo de otra. No se trataba de convertirlos al judaísmo. De hecho, lo único que les prohíbe su Dios a los judíos es copiar a las otras religiones. Cuando las enseñanzas del cristianismo comenzaron a crecer en Roma, sus creyentes actuaban como buenos y piadosos ciudadanos integrados en la sociedad romana, a la que le pedían únicamente la misma libertad religiosa que Roma había concedido a otros muchos. Es el cristianismo el que impone la ruptura de la tolerancia. Como religión era diferente de todas las anteriores, primero que nada porque afirmaba tener la verdad absoluta para todos los seres humanos, para todos los pueblos, independientemente de su tribu, nacionalidad o etnia. En segundo lugar, porque se proponía como misión fundamental la evangelización,
es decir, la prédica y las acciones necesarias para conseguir que las personas de otras religiones se convirtieran a la nueva. Y es que en los evangelios, al menos en 2 de ellos, Jesús, supuestamente resucitado, se aparece a los 11 apóstoles restantes y les dice, según Mateo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y en el Evangelio, según Marcos, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La cristiana es la primera religión que se presenta como un peligro para las demás. La primera cuyas enseñanzas implican la difusión de dichas enseñanzas a los creyentes de otras religiones, y la reacción de los guardianes de las otras religiones era de esperarse. La tolerancia no cabía muy bien allí y fue echada a un lado. La conversión al cristianismo de un ciudadano romano implicaba que dejara de hacer sacrificios a los dioses y se convirtiera en apóstata del paganismo, con el consecuente peligro para el imperio, la ciudad y sus vecinos. Los cristianos claramente predicaban en contra de la idolatría y en contra de los sacrificios que conformaban los principales rituales paganos. Ello les atrajo repudio y eventualmente persecución. La primera persecución organizada contra los cristianos es al parecer la de Nerón, que los culpó del incendio de Roma en el año 64 y, según el historiador Tácito, los sometió a las penas más extremas, lo cual no es del todo claro. Probablemente la pena más extrema era la pena de muerte, pero no sabemos cuántos fueron sus víctimas. Siguieron episodios de persecución cada vez más intensa, según informes con las que estuvieron a cargo de los emperadores Donaciano, Trajano, Marco Aurelio y otros, generalmente a partir de acusaciones de otros delitos, porque ser cristiano como tal no era delito, sino hasta que Diocleciano y su coemperador Galerios emprendieron la gran persecución del 303, destruyendo iglesias, quemando textos y matando a numerosos cristianos. Por cierto, no hay ninguna evidencia de que el Coliseo romano haya sido escenario de ejecuciones de cristianos, diga lo que diga el cine. Pero todo empezó a cambiar en serio cuando en el año 306 Constantino el Grande se convirtió en emperador de Roma y se negó a perseguir a los cristianos, convirtiéndose finalmente a la nueva religión en el año 312. En 313 emitió el Edicto de Milán que aceptaba el cristianismo y pronto empezó la persecución en sentido inverso, cuando Constantino ordenó destruir un templo pagano en la colonia militar de Aelia Capitolina alrededor de Jerusalén para construir una iglesia cristiana. Finalmente, el 27 de febrero del año 380, 3 emperadores romanos, Graciano, emperador romano occidental, Valentiniano, su cogobernador y hermano, y Teodosio Augusto, emperador romano oriental, expidieron el Edicto de Tesalónica que decretó que a partir de ese momento el cristianismo era la religión oficial del imperio y se disponían castigos para quienes siguieran creyendo en los dioses paganos y practicando sus rituales y sacrificios. En las palabras precisas de este Edicto de Tesalónica, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que a los demás los juzgamos dementes y locos sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto, primero, de la venganza divina, y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Cuidado, los castigos se harían siguiendo la voluntad celestial. La forma en la que el cielo transmitiría las condiciones para el castigo no han quedado muy claras desde entonces hasta hoy, casi 1700 años después, pero el asunto no preocupó mucho a los responsables de la nueva iglesia dominante, que decidieron que cualquier castigo que se les ocurriera debía ser seguramente voluntad celestial, ya que si el cielo y el Creador no deseaban que se impusieran tales castigos, seguramente se los harían saber en un sueño, en una carta, en un mensaje con un arcángel
o mediante un mensaje de WhatsApp. Se establecían así, sin que lo supieran los emperadores, las bases de la Inquisición. A partir de ese momento, la herejía sería preocupación fundamental de la Iglesia cristiana, que mucho después, en 1504, se dividiría entre romana y ortodoxa, y después todavía tendría el cisma protestante, pero todas conservando su celo antihereje. Herejía era la negación o duda de las verdades que han de creerse porque lo dice la Iglesia. Porque lo dice la Iglesia y punto. La libertad religiosa que el cristianismo había exigido para sí se le negó a partir de ese momento a todos los demás. Cosa que por otro lado no es rara incluso hoy, cuando para algunos cristianos en nuestro mundo libertad religiosa significa libertad de obligarte a creer en mi religión o cuando menos, si no lo crees, ajustarte a sus supersticiones. Para cuando los emperadores decretaron que el cristianismo era la religión oficial del imperio, la Iglesia y su estructura jerárquica ya estaban bien establecidas. Esto quiere decir que hay autoridades que deciden qué es la verdad o no en cuanto a la doctrina y que pueden refutar y perseguir a quienes sostengan herejías, cosa que empezó a ocurrir desde el siglo I con diversas creencias heterodoxas. Por ejemplo, había quien creía que los cristianos debían circuncidarse igual que los judíos, o estaban los gnósticos, de los que muchos hablan hoy en día, que sostenían que la materia es malvada, de lo cual se seguiría que Cristo, al convertirse en materia, sería malvado, algo que es inaceptable para la doctrina. Docenas de variaciones y dudas e interpretaciones de la Biblia e ideas no gratas a la Iglesia fueron así objeto de la furia de la jerarquía, que curiosamente siempre ganaba. Y ganaban de modo contundente, sobre todo al contar con el respaldo de todo el imperio y después el de los imperios que sucedieron al romano en la Europa de la Edad Media y que fueron todos aliados de la Iglesia Católica y de su estructura, ya fuera por convicción o por conveniencia, por amor, por interés o por todas las anteriores. Y por alguna más probablemente. Sin embargo, hasta el año 1100 aproximadamente, la Iglesia combatió a la herejía ya fuera mediante la excomunión o la prisión, pero raras veces con la pena de muerte que incluso algunos dentro de la Iglesia hallaban inaceptable. Pero en el siglo XII se difundió una nueva herejía, una más de muchas, pero que preocupó seriamente a la Iglesia, la de los cátaros. Para combatir con eficacia todas las herejías, el Papa Lucio III ordenó que se excomulgara a todos los nobles que no se unieran a la lucha contra la herejía e instaló la primera Inquisición temporal, la llamada Inquisición Episcopal, en 1184 para combatir a los cátaros que estaban asentados sobre todo en la zona de Languedoc, en el sur de Francia. Los cátaros creían, entre otras cosas, que había dos dioses, el bueno y el malo. El bueno era el del Nuevo Testamento y el malo era el del Viejo Testamento, que posiblemente era incluso Satanás. Rechazaban la resurrección de Cristo, el símbolo de la cruz y otras muchas doctrinas de la Iglesia. Por alguna causa resultaron muy atractivos para mucha gente. En 1209, finalmente, el Papa Inocencio III lanzó contra ellos una cruzada, la de los albigenses, que durante 20 años persiguió y masacró a los cátaros, dejando entre 200.000 víctimas y 1.000.000, según algunos. Simultáneamente, la secta hereje de los waldensianos fue atacada y en 1211 más de 80 de ellos fueron quemados como herejes en Estrasburgo. Finalmente, ante esta explosión de herejías, en 1229 se instala la Inquisición papal de modo definitivo por orden del Papa Gregorio IX en el Concilio de Toulouse y se la encarga a las órdenes de los jesuitas y sobre todo de los dominicos. La Inquisición papal buscaba, entre otras cosas, detener las ejecuciones injustas, pues la herejía era ante todo un delito contra el Estado, o así era considerado, como lo había sido en la Roma pagana, y por tanto la juzgaban los gobernantes que no solían tener formación teológica y podían cometer numerosas atrocidades. Probablemente esta nueva Inquisición salvó a miles de personas. Los inquisidores papales van a recorrer distintas regiones de Europa a perseguir la herejía directamente sin la intervención de los gobernantes. En 1252 se consolidan las Inquisiciones y sus procedimientos cuando el Papa Inocencio IV expide la bula Ad Extirpanda, donde ordena nuevamente a todos los jefes de Estado y gobernantes a obedecer las órdenes de persecución de la herejía y dispone cómo debe hacerse esta, expidiendo 39 leyes. La Ley 25 es especialmente relevante para la historia de la Inquisición porque en ella indica que los jefes de Estado o gobernantes deben, no pueden, sino deben,
forzar a todos los herejes bajo su custodia a confesar sus errores y acusar a otros herejes que conozcan. Forzarlos siempre y cuando no los maten o les rompan los brazos o las piernas. Fuera de eso, todo estaba permitido. Todo, incluidos los instrumentos de tortura que a partir de ese momento empiezan a desarrollarse con tremendo ingenio, por desgracia. Los inquisidores viajaban pueblo por pueblo, se anunciaban e invitaban a los herejes a confesar su pecado, que se reparaba con unos azotes, con una peregrinación o alguna pena relativamente menor que a nosotros nos parecería de todos modos terrible. Hay que tratar de imaginarse un mundo donde la ignorancia era plena, donde cualquiera podía sentirse hereje sin tener claro por qué, o acusar a otro de serlo sin principios teológicos muy claros, sin conocer la doctrina al dedillo. Los herejes, práctica que continuaría después, no podían confrontar a sus acusadores, no podían tener ayuda de un defensor y si no confesaban eran torturados hasta que confesaran. No era extraño que algunos inquisidores señalaran que las confesiones obtenidas bajo tortura no tenían ninguna credibilidad ni ningún valor. Con suficiente dolor, cualquiera de nosotros va a decir lo que sea, lo que se nos pida, con tal de escapar al tormento. Los que lo soportan son muy pocos. Algo que cuesta trabajo entender para una visión moderna es que más allá de las caricaturas y el simplismo, los inquisidores buscaban sobre todo lo que consideraban la misión más importante, salvar almas, al menos en teoría. Si los herejes confesaban y se arrepentían y volvían a aceptar la doctrina de la Iglesia como única verdad, se salvarían. El inquisidor no tenía que odiar a los herejes, podía sentir una gran compasión por ellos y pensar que todo, incluida su tortura, era por su bien, salvaba su alma. Como dijo Blas Pascal, que además de matemático y filósofo era sacerdote, o sea que algo sabría, los hombres nunca hacen el mal tan completa y alegremente como cuando lo hacen a partir de una convicción religiosa. El sistema, además, se prestaba a todo tipo de abusos. Solo como ejemplo de algo que ocurría continuamente, el conde Raimundo VII de Toulouse y su sucesor Alfonso solían quemar en la hoguera herejes incluso después de que confesaran, porque el castigo incluía el embargo de todos los bienes del hereje que iban siempre a enriquecer a los piadosos nobles. Al finalizar la Edad Media y comenzar el Renacimiento, los únicos reinos sin Inquisición, o al menos sin inquisidores visitantes, eran Castilla e Inglaterra. La corona de Castilla se unió a la de Aragón mediante el matrimonio de sus monarcas, Isabel y Fernando, los reyes católicos, creando de hecho lo que hoy es España, y la primera misión de los monarcas fue la reconquista de la totalidad de las tierras ocupadas por los musulmanes. Fervorosos católicos, de ahí el apodo con el que se les conoce, pidieron en 1478 al Papa Sixto IV la creación de una Inquisición española dependiente de la corona, no de la Iglesia, en principio para perseguir a los falsos conversos, los judaizantes, judíos que habrían fingido convertirse al cristianismo para mantener su posición o simplemente vivir en paz, pero que en secreto seguían practicando rituales como la cena del sábado o la Pascua judía. Y lo mismo pasaba con los conversos moriscos. El Papa accedió y en 1480 se nombró a los primeros inquisidores, Miguel de Morillo y Juan de San Martín, y solo un año después se celebró el primer auto de fe en Sevilla, donde se quemó vivos a 6 acusados de judaizantes. En 1483, sintiendo que se necesitaba más decisión, los reyes nombraron inquisidor a Tomás de Torquemada, que amplió la competencia de la Inquisición de Sevilla a toda la península. Solo 9 años después había abierto tribunales en 8 ciudades de Castilla y empezaba a entrar en Aragón. En 1492 se llevaría a cabo la expulsión de España de judíos y musulmanes, lo que provocó que muchos más de ellos se convirtieran, real o fingidamente, al cristianismo, dándole nuevamente trabajo a la Inquisición. Pero ¿cómo funcionaba la Inquisición? Su trabajo empezaba con una delación. Alguien decía que alguien era un hereje, que negaba la Santísima Trinidad, la virginidad de María, la divinidad de Jesús, lo que fuera que estuviera más o menos de moda, porque las herejías también tenían tendencias de temporada. La delación podía hacerse directamente ante el tribunal o ante cualquier sacerdote, en confesión o mediante carta anónima. Daba igual. Lo siguiente era buscar a testigos e interrogarlos. El acusado nunca sabría ni quiénes eran interrogados ni qué decían en su favor o en su contra. Se admitía el testimonio de cualquier persona, incluso delincuentes, otros herejes o incluso excomulgados, lo cual no es difícil pensar, favoreció los falsos testimonios destinados a cualquier fin,
desde apoderarse de los bienes de alguien hasta quitarlo de en medio por ser un rival de amores, lo que se nos ocurra. Si había al menos 2 acusaciones serias, el acusado podía ser convocado o directamente detenido para llevarlo ante el inquisidor y que diera su versión de su herejía. El problema era que no sabía ni quién lo había acusado ni por cuál herejía en concreto estaba siendo juzgado. Así, por ejemplo, si confesaba cierta herejía y ésta coincidía con la acusación y si además se mostraba arrepentido y deseoso de volver a la iglesia, podía ser sometido a penitencias más bien leves, como decíamos, leves para la época. Si no lo hacía o si confesaba, herejías incorrectas o adicionales a la acusación original, o bien si era un hereje reincidente, el proceso continuaba. De las pocas defensas que tenía el acusado era poder decir si tenía enemigos mortales y si alguno de los que él mencionaba coincidía con los acusadores, obraba en su favor. Era de las pocas cosas que lo hacían. Por lo demás, se le insistía en que confesara, con largos interrogatorios, amenazas, el juego del poli bueno y el poli malo, y si insistía en no confesar, se podía proceder a la tortura que se llevaba a cabo hasta que confesara. Hay que decir que en un principio las sesiones de tortura eran de unos pocos minutos, 15 o 20, pero el celo inquisidor las fue prolongando brutalmente a gusto del inquisidor. Las prácticas de tortura de la Inquisición son bien conocidas, así que en vez de explicar el potro, el strapado o garrucha, el quebrantapulgares, el aplastacabezas, la pera bucal, anal o vaginal, la cuna de Judas y otros procedimientos igualmente aterradores, vale señalar que hay uno que suele aparecer en el cine, esa forma de ficción que algunos insisten en confundir con la realidad y que no es una forma de tortura real, la doncella de hierro o Iron Maiden, que incluso da nombre a un conocido grupo de heavy metal y que es una falsificación del siglo XIX. La sentencia podía dictarse en privado o en un auto de fe público donde varios acusados abjuraban de sus pecados, se reconciliaban con la iglesia y recibían su pena, que podría ser tan leve como el uso de un San Benito, un peregrinaje a Tierra Santa, la pérdida de sus bienes en la mayoría de los casos y sobre todo si eran gente acaudalada, o la pena de muerte. Esta última podía cumplirse mediante estrangulamiento o decapitación para luego quemar el cuerpo o, en los casos más graves, quemando vivos a los herejes. Por cierto, la Inquisición española utilizaba también como forma de ejecución el garrote vil, un procedimiento especialmente cruel que siguió utilizándose hasta 1974, cuando el régimen de Franco ejecutó por garrote vil a 2 personas, al anarquista catalán Salvador Puig Antich y a un vagabundo alemán. Que te cuenten que eso era el pasado. Entre 1480 y 1530, la Inquisición española ejecutó a un número impreciso de acusados. Los pro-Inquisición, como el británico Henry Kamen, dicen que solo fueron 2000, algo más de uno cada 2 días, lo que les parece una cifra modesta, aceptable y nada escandalosa. Una víctima cada 2 días. Otros estudiosos, como el sacerdote e historiador eclesiástico Juan Antonio Llorente, que fue parte de la Inquisición, elevan el número hasta los 10,000, lo cual horroriza a los primeros, que incluso caen desmayados cuando leen otras cifras que van de los 30,000 a los 300,000 sacrificados, cifra esta última que sí parece un tanto tirada de los pelos. Y a partir de aquí tenemos la guerra de las cifras, que también se trasladó a la América recién descubierta, conquistada, en proceso de expoliación y con su propia Inquisición. En tierras del continente americano, la Inquisición y la acción de los conquistadores y gobernantes españoles se fusionan y el debate se complica enormemente porque aparecen quienes afirman que la conquista y dominio de Hispanoamérica durante 300 años fue en realidad una aventura de mera bondadosa evangelización, amable y sencilla, donde cuidadosamente se preservaron las vidas y culturas de los indígenas del subcontinente y que ningún indígena murió asesinado por los nuevos amos, sino que todos fueron solamente víctimas de enfermedades, problemas gastrointestinales o terribles descuidos, como jugar corriendo jubilosos bajo la amorosa mirada de los conquistadores y caer a un precipicio o a un pozo mal señalizado. Y no hubo esclavos de África, al contrario, eran turistas que se quedaron en América porque las condiciones laborales y de vida les resultaban enormemente ventajosas. Junto a ellos, también es cierto, aparecen quienes afirman que todo fue un genocidio cuidadosamente planificado sin ninguna consideración humana, que los sobrevivientes lo fueron de mera casualidad y que durante 300 años la América española fue un prólogo de Auschwitz, pero en peor.
lo cual tampoco favorece el conocimiento de los hechos reales. Efectivamente, muchos indígenas murieron por las enfermedades para las cuales no tenían defensas y no fueron todos asesinados por la brutalidad de los conquistadores. Deshilar el mito y la realidad sigue siendo una asignatura pendiente en la historia por la ideologización a la que ha sido sometida. De hecho, el contexto de las guerras culturales de hoy en día, donde además parece que la izquierda menos lista tiende a posicionarse en las visiones más catastrofistas y la derecha más cavernaria se ubica en las visiones más edulcoradas, introducen mucho más ruido que los hechos reales. Sin embargo, hay quienes han intentado encontrar los hechos que comienzan con el nombramiento en 1520 de Pedro de Córdoba como inquisidor de las Indias Occidentales, competencia que también tuvo el que fue el primer obispo de México en 535, Juan de Zumárraga. Don Juan, sintiendo la urgencia de perseguir a la herejía, de inmediato detuvo y quemó en 1539 a un señor mexica acusado de ser falso converso al cristianismo, como se acusaba a judíos y musulmanes. El asunto no cayó muy bien a la iglesia. Obispos y otros fungieron de inquisidores hasta que en 1571 se estableció de modo institucional el Santo Oficio de la Inquisición de la Nueva España, dedicado a la persecución de judaizantes emigrados desde la península y herejes locales, españoles, negros o mulatos. Por decisión papal, la Inquisición no tenía potestad sobre los indígenas y ninguno de ellos fue enjuiciado por la Inquisición en los siguientes 2 siglos y medio. Y si mira usted hacia acá, verá cómo cae otro mito. Un caso especialmente sonado de la Inquisición de la Nueva España fue el de la familia Carvajal, cuyo patriarca Luis de Carvajal y de la Cueva fue un judío converso que fue conquistador, fundador del nuevo Reino de León, hoy estado de Nuevo León en México, con la anuencia del rey Felipe II y de la ciudad que hoy es Monterrey. De nada le valieron las riquezas que dio a la corona. En 1590, él y buena parte de su familia fueron acusados de judaizantes. El tribunal condenó a su sobrino, sobrinas y hermana a la hoguera, penas que se llevaron a cabo en distintos momentos hasta 1596, mientras que Luis murió en prisión en 1591. Muchos de los horrores y torturas de la Inquisición de la Nueva España los conocemos gracias a los diarios secretos de Luis Carvajal, el joven, sobrino del primer acusado y que murió en la hoguera el último. Son unos pequeños libros escritos con letra diminuta que afortunadamente han sobrevivido. Hubo además otros tribunales de la Inquisición en Lima, Perú, en Cartagena de Indias, Colombia, en Chile, en Río de la Plata, etc., todos iguales a, digamos, la casa matriz. Roma volvió a abrir su propia Inquisición con Pablo III en 1542, centrada ahora en el combate a las herejías protestantes que habían comenzado en 1517 con Martín Lutero en Alemania y con el francés Juan Calvino en Ginebra, Suiza. El crecimiento del protestantismo formaba una nueva herejía que había que combatir, pues venía además acompañado de la creciente difusión de la imprenta. Esto implicaba mucho trabajo, había que perseguir a herejes muy diversos, prohibir y quemar libros, vigilar a sacerdotes que luego pensaban y leían demasiado y servir a los monarcas al tiempo que la iglesia se servía de ellos. Aunque la Inquisición romana ya había publicado su índice de libros prohibidos, además de la comisión del índice de libros prohibidos, apareció el índice español dedicado a libros europeos prohibidos en España. Era una lista aún más exhaustiva. Y la Inquisición española combatió al protestantismo en su reino con bastante éxito, hay que decirlo. No pasó así en otras posesiones españolas como las de los Países Bajos, a los cuales Felipe II llevó la Inquisición quemando a numerosos luteranos que curiosamente no cuentan como víctimas de la Inquisición española. Poco después, los neerlandeses comenzarían su guerra de independencia, la de 80 años, que terminaría con éxito en 1648. A finales del siglo XVII, sin embargo, las luchas de la Inquisición se empezaron a ver como causas perdidas y el número de herejes llevados al tribunal se redujo con la consecuente reducción de ingresos, pues ya no había bienes de los cuales apropiarse. Los países protestantes se habían consolidado como tales y otros como Francia, que no tenía Inquisición propia, los había derrotado solo después de las feroces guerras de religión entre 1562 y 1598 que se calcula costaron alrededor de 3 millones de vidas, con episodios tales como la masacre de San Bartolomé, cuando hordas católicas asesinaron a varios miles de calvinistas en París y otras ciudades.
Pero finalmente la Ilustración del siglo XVIII, su desarrollo de ideas como las de las garantías individuales, los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes, hizo que muchos creyentes consideraran que, independientemente de su fe y adhesión y respeto a la Iglesia, los procedimientos de la Inquisición no eran ya aceptables. La Revolución Francesa le da un golpe mortal a la Inquisición y cuando Napoleón invade España en 1808, los invasores franceses decretan la desaparición de la Inquisición, cosa que repiten los liberales españoles al suprimirla en la Constitución de Cádiz. El historiador chileno José Toribio Medina anota que la decisión fue recibida con gran júbilo en las colonias americanas, pese a que la Inquisición por entonces se dedicaba sobre todo a perseguir a sacerdotes amancebados o casados que podrían querer heredar a sus hijos o heredaban a sus hijos bienes de la iglesia o la parroquia a su cargo. La iglesia puede perder todo menos sus riquezas. La restauración de Fernando VII trajo consigo la reimplantación de la Inquisición española ante el disgusto de sus posibles víctimas, y esta Inquisición siguió rengueante. Fue anulada en las colonias que lograron entre 1810 y 1825 su independencia. Su última víctima fue Cayetano Antonio Ripoll, un profesor de escuela acusado de no creer en el dogma católico. La Inquisición lo condenó a morir en la hoguera, pero el gobierno optó por ahorcarlo en Valencia el 31 de julio de 1826. Hoy en Valencia, por cierto, existen una plaza y una calle en homenaje al maestro Ripoll. La Inquisición española desapareció en 1834. La romana, en cambio, tardó un poco más en desaparecer. Bueno, no. En realidad no desapareció nunca. Siguió activa hasta fines del siglo XIX, aunque ya no procesaba a nadie, y en 1908 se le cambió su nombre al de Sagrada Congregación del Santo Oficio, tratando de olvidar un poco el pasado. Pero el nombre Santo Oficio seguía teniendo cierta mala imagen, cierta imposibilidad de comercializarlo adecuadamente, y en 1965 el Papa Paulo VI la rebautizó solemnemente como la Congregación de la Doctrina de la Fe, que mantiene su actividad, que estuvo a cargo de Ratzinger, que luego sería Papa, y hoy está a cargo del jesuita español Luis Ladaria Ferrer. Los franceses mataron a más herejes que la Inquisición española. Los alemanes mataron más brujas. En España no hubo casi persecución de brujas, siendo el caso más sonado el de las brujas de Zugarramundi, donde solo murieron 50 y tantas personas. Hubo algún otro, pero nada importante. En otros lugares la Inquisición fue peor. La Inquisición no torturaba a todos. Por ejemplo, no torturó a Galileo. No fueron 30.000 los muertos, sino solo 3.000. Esto siempre me recuerda a mí a quienes, negacionistas del Holocausto, empiezan diciendo que las cosas no fueron tan terribles como se dice. Yo conocí a algún nazi que solía decir que ni de broma murieron 6 millones en los campos de concentración, y luego bajaba la cifra a 5 millones, a 4 millones o a 3 millones, pensando que eso hacía más buenos a los nazis. No los hacía. Imagine usted que la Inquisición solo hubiera condenado a la hoguera a 650 personas en España, estableciendo la costumbre de quemar viva a una persona un día al año durante 650 años. ¿Le parece a usted poco bárbaro? Ciertamente no. El número es irrelevante ante la intención y el trabajo tenaz de persecución y terror entre los pobladores, entre los fieles cristianos. Y detrás de las víctimas quemadas vivas, cuya tragedia tratan de minimizar, están los otros ejecutados, los decapitados, los ahorcados, los agarrotados, las personas que lo perdieron todo, los miles y miles de torturados de maneras horrendas, los que fueron acusados falsamente para quitarles sus posesiones o para quitarlos de en medio por odios tan humanos como lamentables. Todos ellos también son víctimas de la Inquisición, que no se puede permitir que se descuenten como irrelevantes solo porque no los aniquilaron con fuego. Faltaría más. Y sin embargo, la verdad más triste es que la Inquisición no mató a nadie. Salvo en el caso que una sesión de tortura hubiera llevado a la muerte del acusado, ningún miembro de la Inquisición, ningún inquisidor, ningún notario que anotaba los procedimientos, nadie de la Inquisición nunca mató a ningún hereje, a ningún judaizante, a ningún morisco, a ningún protestante, a ningún apóstata. Dice el sitio de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Siguiendo la praxis corriente en todos los sistemas judiciales europeos hasta el siglo XVIII, el procedimiento preveía en circunstancias claras recurrir a la tortura y en los casos más graves la condena a muerte en la hoguera. Sin embargo,
La ejecución de las sentencias capitales era confiada a las autoridades civiles, el llamado brazo secular. El poder temporal, de hecho, se mostraba por lo general dispuesto a colaborar en la lucha contra la herejía, ante todo porque el hereje era considerado como una amenaza para la unidad de la sociedad. La Congregación para la Doctrina de la Fe olvida en esto que está en el sitio oficial del Vaticano mencionar que si al poder temporal no le hubiera dado la gana colaborar con la Iglesia, probablemente el responsable de ese poder temporal habría acabado ante el Tribunal del Santo Oficio acusado de herejía. Minucias que se le olvidan a cualquiera cuando escribe su propia historia. Fueron los gobiernos, los monarcas, los nobles, los virreyes y otros gobernantes los que llevaron a cabo las ejecuciones. Por eso se hablaba de relajar a los reos al brazo secular. Incluso hoy muchos piensan que eso libera de responsabilidades a la Inquisición y a la Iglesia. Y para muchos, defender a la Inquisición es defender a la Iglesia, por difícil que resulte creerlo. La barbarie de la Inquisición es innegable y no depende del número de personas que haya quemado en la hoguera, a las que haya mandado a matar, a las que haya condenado, a las que haya torturado o a las que haya procesado, cifras que incluso producidas por los más amigos del tribunal dejan cifras escalofriantes. Su verdadero horror está en la idea de que se puede cometer cualquier atrocidad en nombre de Dios. Eso que hoy nos aterra que pueden hacer los ayatolas en Irán, las bestias del Daesh, los talibanes en Afganistán, es precisamente lo que hizo el cristianismo y concretamente la Iglesia Católica con absoluta impunidad durante más de 6 siglos en 2 continentes. La certeza del fanático es tal que no duda un solo momento en la posibilidad de estarse equivocando, de interpretar mal los designios divinos, de no estar haciendo la voluntad de su Dios. Actúa por encima de los hombres desde la divinidad, se siente divino. Y así actúan otros fanáticos que hoy señalamos como bestias. Y si hoy señalamos a estos, los de antes también lo eran. Incluso en el siglo XXI, cuando el Papa Juan Pablo II pidió perdón por la Inquisición, lo hizo con la boca pequeña. Pedía perdón por los errores cometidos en el servicio de la verdad, usando métodos que no tienen nada que ver con el Evangelio, porque estaban, claro, indudablemente, al servicio de la verdad. Lo más estremecedor de una institución como la Inquisición o cualquier poder basado en el fanatismo religioso es que asume que tiene poder para ser inhumano, para actuar de cualquier forma. Tiene el permiso de Dios. Es más, tiene la orden de Dios. Pero no podemos condenar la barbarie islamista, la persecución de los budistas contra los musulmanes en Myanmar, la persecución de China contra otros musulmanes, los uigures, el holocausto nazi contra los pueblos judío y gitano, sin condenar de manera contundente la barbarie del Santo Oficio en Europa. Y también es importante recordarles a los creyentes cristianos que sus propias iglesias, no solo la católica, también las protestantes, fueron hasta hace muy poco tiempo tan brutales, tan deshumanizadas y tan terroríficas como el islamismo radical que suelen condenar y ante el cual pretenden presentar a la civilización cristiana como un ejemplo. No, la civilización cristiana es la de la Inquisición, de la tortura, del miedo, de la falta de todo tipo de garantías, libertades o derechos para las personas comunes y corrientes. La Europa que vivimos hoy es la Europa del triunfo del pensamiento, de la razón y de los derechos de todos en contra de la barbarie religiosa, en contra de las iglesias, en contra de una Inquisición que hace menos de 200 años todavía enviaba a la muerte a un profesor de escuela por pensar libremente, como hace más de 400 lo hizo enviando a la hoguera a Giordano Bruno. Y esto es lo que hay que recordar siempre que hablamos de la Inquisición, que fueron la razón, la defensa de la libertad, de los derechos, de la elevación de la dignidad de todos los individuos como iguales, las que consiguieron que hoy Europa no sea meramente la versión cristiana del Estado Islámico, que haya avanzado a un punto tal al que podemos invitar a otros a que avancen. Al menos lo podemos hacer quienes no defendemos a la Inquisición y reconocemos en la barbarie inquisitorial de ayer la barbarie religiosa de hoy. Queda mucho de la barbarie del pasado que debemos extirpar de nuestras sociedades, incluso pese a cuanto hemos avanzado. Pero no lo vamos a poder hacer si no tenemos presente, primero que nada, lo que no hace tanto era este mundo en el que vivimos y cómo fue que conseguimos que cambiara. ¿No cree usted?